Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. No os vayáis, todos quietos, en vuestras sillas. Es una orden. Vamos a empezar ya mismo con uno de los actos más importantes de esta jornada. Siempre digo que la Semana Negra es un festival con memoria, que recuerda lo que fue, que recuerda a los que pasaron por ella y le transfirieron parte de su impronta. Desde esa filosofía no podíamos dejar de recordar a Mariano Antolín Rato, que era muchas cosas, pero ante todo era un grande. Era un gran escritor, era un gran traductor, fue Premio Nacional de Traducción en el año 2014 y fue en los años 70 uno de los exponentes por excelencia de lo que en España fue lo más parecido que hubo a la generación Beat, generación a la que él tradujo, a la que él leyó, a la que él estudió, formó parte de ese grupo maravilloso en el que estaban Juan Cueto, estaba Eduardo Ribars, estaba Alberto Cardín. ¿Quién habla? Es una psicofonía. Y escribió en los años 70 las novelas más modernas que se escribieron en este país, cuando 900.000 marcha del ciclón en B manifestante, creo que lo he dicho bien. Y en los últimos años desarrolló una obra muy distinta de aquella, pero que sin embargo no dejaba de mantener una coherencia muy estricta con lo que era su forma de entender el mundo y la literatura. Mariano Antolín Rato ganó en el año 2023 el premio Celsius a la mejor novela de ciencia ficción, terror y fantasía aquí en la Semana Negra con su libro La Suerte Suprema. Y en ese momento pasó ya con galones a formar parte de la familia del festival. Por eso, tras su repentina e inesperada muerte y tristísima muerte, hemos querido que este año tener un lugar de honor en el programa para recordarlo, para valorar su legado, para reivindicar su figura y su importancia y para darle un abrazo simbólico ahora que ya no está. Me acompañan en la mesa, digo que me acompañan, pero van a ser ellos quienes intervengan, porque es quienes más y mejor pueden hablar de Mariano Antolín Rato. De derecha a izquierda, solo geográfica y desde mi punto de vista, a mi lado está Jesús Palacios, escritor y periodista, especialista en todo lo underground, gran conocedor de la obra de Mariano, a quien hoy le he dedicado un artículo muy bonito en el A Quemarropa, el diario oficial de la Semana Negra, que se puede consultar en internet. A continuación está Jorge Salvador Galindo, que fue su último editor y probablemente el editor que desarrolló con él una relación más estrecha, al menos en los últimos 15-20 años. Él publicó Silencio tras el telón del sueño y la mencionada La Suerte Suprema. Y al fondo está Juan Antolín Rato, que es el hermano de Mariano y por tanto una de las personas que mejor lo conoció seguramente. Así que sin más os dejo con ellos para recordar esta noche a Mariano Antolín Rato. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos a este acto de homenaje a Mariano Antolín Rato. Bueno, no veo mucha gente, lo cual está muy bien porque Mariano fue siempre un escritor y un intelectual de minorías, de selectas minorías, así que me parece muy bien que también en este momento en que celebramos
su vida y su obra, pues seamos pocos pero bien avenidos y seguramente pues algunos de los más inquisitivos de la Semana Negra, ¿no? Me toca asumir un poco el papel de moderador en la mesa. Como os decía hace un momento Miguel, están conmigo Juan Antolín Rato, su hermano, que mejor obviamente puede hablarnos e ilustrarnos acerca del Mariano Antolín Rato humano y personal, de la persona, y también Jorge Salvador Galindo, editor de la estupenda editorial Pez de Plata, donde precisamente pues aparecieron las últimas novelas de Mariano, y también seguramente aparezca su obra póstuma, que por lo que yo sé no desmerece en absoluto de la tremenda calidad literaria y del encanto de que gozan sus anteriores obras. En mi caso tuve la suerte de conocer a Mariano personalmente ya muy tardíamente, con motivo de la entrega en 2013 del Premio de las Letras de Asturias que otorgaba la Asociación de Escritores de Asturias, y en la que yo estaba también en ese momento activo. Y bueno, pues sabiendo, como sabía la directiva de la AEA, que yo era un gran admirador de la figura y de la obra de Mariano, no solo como traductor inmenso que fue de los mejores escritores en lengua inglesa y muchos en lengua francesa, pero sobre todo su labor, como ha mencionado también William Burroughs, de Faulkner, de Scott Fitzgerald, de Raymond Carver, Ezra Pound, en fin, muchísimos nombres fundamentales en la historia de la literatura moderna y contemporánea, incluido Bret Easton Ellis, uno de mis favoritos de los últimos años, ¿no? Sino también como admirador de su propia obra literaria, que fue en su momento, a mediados de los años 70, una de las más arriesgadas, rupturistas y vanguardistas de las letras en lengua española, ¿no? En castellano. Bueno, pues gracias a eso tuve la oportunidad de hacerle entrega del premio de la Asociación de Escritores de Asturias y de conocerle por fin en persona después de muchos años de leerle y de seguirle en entrevistas y en sus muchas labores como traductor y como autor. Me encontré con una persona absolutamente cercana, absolutamente campechana, absolutamente desprovista de ningún tipo de pedantería ni de ningún tipo de expresiones elevadas, que es algo que siempre me ha sorprendido agradablemente en muchas de las mejores personas en cuanto a cualidades intelectuales, en cuanto a erudición y en cuanto a capacidad literaria que he conocido a lo largo de mis muchos años como crítico cultural, literario y cinematográfico. Como a algunas de las personas que con más derecho podrían mirarte, como quien dijera, por encima del hombro debido a su profundo conocimiento de la literatura, a su capacidad intelectual, a su, bueno, en este caso, absoluto dominio de las lenguas y el haber introducido en nuestro mundo editorial y literario a escritores tan importantes e imprescindibles como Burroughs. Sin embargo, en persona me han demostrado ser totalmente tratables, personas muy humildes en muchos aspectos, y bueno, pues de esta manera, además de haberme llegado antes al intelecto, por decirlo así, a través de sus novelas y a través de su trabajo como traductor, pues Mariano me llegó también un poco al corazón y al alma como persona absolutamente entrañable y humilde, ¿no? Gracias a eso, luego también, bueno, pues tuve la oportunidad de presentar aquí su novela ganadora del premio Celsius, La Suerte Suprema. También me encontraba ante el jurado que tuvo a bien concederle el premio porque se trata de una excelente novela, como señalaba Miguel, en una, digamos, dirección literaria ya muy diferente a la de sus primeras obras, pero igualmente arriesgada y, desde luego, igualmente conseguida y lograda literariamente. Fue con justicia la mejor novela
dentro de un sentido muy amplio del género fantástico y de ciencia ficción, que compitió ese año por el Premio Celsius. Dicho esto, me gustaría, por supuesto, pasar la palabra a su hermano para que precisamente nos cuente un poco o mucho, como él quiera, cómo era este Mariano, que no es la figura gigantesca del gran traductor, del escritor vanguardista, del proselitista también con mucha lógica y yo creo que con mucho valor del consumo de las drogas psicotrópicas, de la libertad de expresión, de la libertad para acceder también a esos mundos psicodélicos que el uso recreativo de las drogas permite y permitía, y del que él fue uno de los grandes defensores en nuestro país, junto con su también colega y amigo Antonio Escotado, que también nos dejó hace poquito tiempo. Así que yo, sin más, paso la palabra a Juan para que nos hable de este Mariano al que los demás, los que le admirábamos desde fuera como lectores y seguidores de su obra, pues no tuvimos la suerte de conocer tanto. Cuando quieras, Juan. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Somos pocos, pero es normal que seamos pocos. Yo no voy a hablar de literatura, lógicamente. Voy a hablar de la persona, de lo que fue mi hermano. Como supondréis, o como es lo habitual, al que quería mucho y al que hecho mucho de menos. Esta mesa redonda o esta exposición se parece a una que hicimos en Matadero, en Oviedo, en la librería, y en ella pues me dijeron que si estábamos de invitados, alguno más que está aquí, su ahijado, por ejemplo, que está aquí, y ahí hablamos, y entonces yo dije lo mismo que ahora, que no puedo hablar de literatura, que hablaba de la vida. Y en aquel momento me quedó una cosa que no expliqué bien y me dio rabia. Es verdad, Mariano probó todas las drogas, usó todas las drogas, fue yonki y salió a puro huevo y con el zen, con el budismo. Le quedó hepatitis, de lo cual tuvimos que hacer análisis mucho tiempo. Se curó con acupuntura, pero esas drogas lo que hicieron o lo que no lograron fue que influyesen en la literatura. Él decía que puede ser que lo que vivas lo manifiestes después, pero desde luego lo que haces con drogas no te vale para escribir después o para trabajar. Y una droga, cuando él abandonó de ser yonki totalmente, había estado una vez tratando de cambiar un LP. Los LPs eran los discos que, bueno, conocéis todos, que había que darles vuelta porque tienen cara A y cara B, y estuvo 4 horas tratando de dar la vuelta al disco. Y consideró que era una pérdida de tiempo bastante grande. Entonces dijo, no merece la pena hacer esto, porque si no vale para trabajar y la diversión es estar pintando la mona, pues mejor lo dejo. Sí que siguió, que lo probó todo, sí que escribió sobre ello, sí que tenía una postura muy clara sobre la legalización y sobre quién se enriquece con estas cosas. Ahora últimamente, pues ya mayor, tomaba mucha medicación también, seguía tomando mucha porque le gustaba tanto para subir como para bajar, pero vamos, era solo canutos, que sí, que él se levantaba. Era un hombre muy ordenado, parece, o sea, que un escritor underground que todavía, cuando en una entrevista posterior recuerdo que le dijeron, ¿y tú eres underground todavía? No, si yo sigo siendo, lo que pasa es que lo que cambió fue la sociedad, pero yo sigo siendo igual de realista que antes. Entonces, ya no sé lo que iba a decir, pero era más o menos eso. ¿Qué iba a decir? No sé. Bueno, que era muy buena persona, que le echo de menos, lógicamente. Creo que el mundo es menos divertido sin estar Mariano, porque aquí hablamos de
de maneras de ser, no era nada, dice Miguel antes, no era nada pues que se creía nada, pero sí no tenía ganas de ser un snob. Le parecía que ser snob era buenísimo. El señor que conocía que era más snob era su suegro y le parecía maravilloso, ¿eh? Entonces no era no era grandón, era charrán, que decimos aquí, ¿no? Pero no era grandón. Pero sí que era muy buena persona. Yo creo que tenía dos maneras de catalogar a la gente. Uno era, este es un pesado espantoso o es un buen chaval. No había otra cosa, no había término medio. Hombre, a veces había que aguantar algún pesado, pero era bastante poco ortodoxo educadamente. Entonces, siempre, una cosa que yo cuento, cuando yo era pequeño, mi hermana y él, todavía no leía yo mucho, me leían cuentos que aquella época eran de Elena Fortún, esto hace siglos, y eran Celia lo que dice, Celia lo que escribe, Celia la Revolución había también, y luego había una que se llamaba Matonquiqui, que eran las travesuras de Matonquiqui. Y Matonquiqui le preguntaban siempre, ¿y tú qué quieres? Y Matonquiqui decía, lo que yo sigo diciendo, que a mi santa esposa le parece muy mal, yo quiero de lo que no hay, ¿eh? Y entonces Mariano siempre dijo eso, yo quiero de lo que no hay. Sin embargo, poco a poco fue dulcificando esa manera y hablaba de que, a ver, yo creo que lo tengo apuntado para que no se me... decía exactamente, nunca he sabido lo que quiero, pero sí lo que no quiero, ¿eh? No tengo nada previsto, es la única forma de divertirse escribiendo. Y así era, pero era un hombre que tú o yo o la gente de fuera, los de ciencia sobre todo, nos creemos que la gente que escribe pues puede hacer lo que quiera. No, eso de que la inspiración te coja trabajando, ¿eh? Mariano madrugaba mucho, se levantaba muy pronto, desayunaba no sé qué, tal, y antes, hace años, todavía corría o hacía budismo por la mañana, yoga, y después se ponía a trabajar en un canuto y se ponía a trabajar. Con ese canuto duraba pues hasta las 12. A las 12 paraba, hacía un pis y seguía otra vez hasta las 2. A las 2 bajaba todos los días. Se juntaba con su santa esposa, María Calonge, que no quiere que la llamen viuda, porque voy a leeros después unas palabras que me mandó ella escritas y había cosas que hubo que borrar después porque no le gustaron. Y por la tarde igual, hasta así, luego a las 8 paraba y las cervezas caían abundantemente y exageradamente, y después, pues bueno, todos los días lo mismo. No tenía como muchos literatos días de asueto y días de descanso, ¿no? Simplemente trabajaba siempre estaba trabajando. No vivía de la literatura, lógicamente, porque él vivía de la traducción. La traducción daba más dinero que la literatura. La literatura no da dinero. Pues no sé, así para empezar, yo creo que doy un poco una pincelada y luego ya iré contando alguna anécdota más que se me ocurra, pero vamos, esto era la historia de un buen hombre que jode que se haya muerto, ¿eh? Y a lo mejor se murió como querría él, sin que se enterase nadie, pero desde luego pues la gente, la sociedad, la familia, le echamos de menos. Nada más que eso. Bueno, sí. Me gustaría también que Jorge Salvador Galindo, que es el editor, como os decía, de Pez de Plata, la editorial en la que Mariano publicó sus últimas y excelentes novelas, nos contara un poco cómo llegó a sus manos, cómo llegó a encontrarse con un tesoro de la literatura nacional como era Mariano, porque estamos hablando de alguien que, bueno, en esos años 70
como lo dicen ahora los chavales, nos voló la cabeza. Es decir, cuando leíamos cosas como cuando 900.000 match aprox o Mundo Araña o Campos Unificados de Conciencia, pues los que nos gustaba la literatura extraña y los que nos gustaba la experimentación, los que nos gustaba la ciencia ficción rara que se hacía por ahí en esos mundos lejanos de la España, muy lejanos de la España de Franco, que eran pues autores como William Burroughs, como Philip K. Dick, como Michael Moorcock, pues nos quedamos asombrados de que alguien en España estuviera haciendo esto. Y en ese momento, que además tenía muchísimo sentido, pues ganaba premios, ¿no? Su primera novela, esta que os digo, cuando 900.000 match aprox, que todavía podéis comprar en la Semana Negra por, no sé si 2,95, ¿verdad? 2,95 en el supermercado del libro. Esta novela le ganó el premio de la Nueva Crítica en el mismo año en que apareció, en 1975. Luego él me comentó alguna vez, y ahora nadie la quiere reeditar. Pero bueno, el hecho es que de una forma u otra, Mariano era un autor para muchos de mi generación y de la anterior y la posterior muy importante, que había abierto la literatura española a las influencias de la narrativa más moderna, más atrevida, procedente de Estados Unidos, de Inglaterra, del Nouveau Roman francés, etc. Y bueno, pues de repente, Jorge, te encuentras con que tienes acceso a publicar las últimas y también excelentes novelas de Mariano. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegó él hasta vosotros? ¿Y cómo te sentiste al tener esta oportunidad? Bueno, pues nada, yo daros las gracias también por venir. Quería dar las gracias a Miguel y a la organización de la Semana Negra, y en especial a la familia de Mariano y a Juan y a Jesús que están aquí, pues un poco a lo mismo, ¿no? A reivindicar la figura de Mariano. Yo lo conocí el mismo día que tú. Lo acabo de saber ahora porque es verdad, el Premio de las Letras fue en Pravia, ¿no? Efectivamente. En las jornadas de Pravia. Ahí de Pravia. Tenía una charla, no sé si estaba también Miquel de Palol. Ahí yo había leído alguna novela de él, pero no personalmente, lo conocí en Pravia. Y luego, pues años después, recibí una llamada de Tino Pertierra, y me comentaba que si me interesaría leer una nueva novela de Mariano Antolín Rato, porque él no lograba encontrar editor. Claro, supongo que en aquella época pues, estas editoriales pues, buscarían las ventas de su anterior novela y no encontrarían nada que les seduzca, ¿no? Pero, vamos, ni siquiera para abrir el libro y ver lo que había dentro. Esa novela es Silencio tras el telón del sueño, que luego ganó el premio de la Crítica de Asturias también. Y bueno, yo la leí, quedé encantado con la novela. Así que es verdad que es muy diferente a su primera etapa, y no tanto a una segunda etapa con Mar Desterrado, Abril Blues y todo esto, pero bueno, a mí me encantó. Y desde ese momento pues yo tuve bueno, desde la primera vez que hablamos, creo que fue antes de leer la novela, que me comentó él, pues eso, una persona como la que habéis descrito, ¿no? Yo a los 5 minutos, habiendo cruzado en Pravia 2 palabras, o sea, él no se acordaba de mí, estábamos hablando no como un escritor que está intentando convencer a un editor para que le publique su novela, sino como dos personas que están que les gusta leer, que les gusta la literatura, y que están hablando ya de libros y ya ni siquiera están hablando del motivo principal de la llamada, ¿no? Eso a mí siempre se me quedó grabado, ¿no? Esas conversaciones que teníamos por teléfono, porque bueno, él venía de vez en cuando a presentar sus novelas y eso, pero nos veíamos poco, pero hablábamos mucho por teléfono, igual una vez a la semana o lo que sea, y siempre pues eso, era una persona que hablaba contigo, dejaba para el final los asuntos editoriales, y eso a mí me gustaba, ¿no? Nada, luego posteriormente pues La suerte suprema también cayó en mis manos, pues bueno, una novela espectacular, ¿no? Y ya bueno, luego si quieres pues hablaremos de Un silencio visible, que ya se puede decir el título, porque antes me preguntaban
bueno, en enero me preguntaban los periodistas, ¿cómo se titula? Y yo de aquella no había recibido todavía la novela. Él me había dicho el título, pero no me acordaba, ¿no? Y bueno, Un silencio visible saldrá en octubre en Pez de Plata, y luego me gustaría sí que hablar un poco de ella para que la gente la recuerde, porque es una grandísima novela que no solo sigue la estela de sus últimos libros, sino que recupera de alguna manera ese espíritu vanguardista, lúdico de sus primeras obras, ¿no? Y esa mezcla entre dos etapas tan diferentes es lo que ha conseguido con esta novela. Que yo hablé mucho con él de ella, incluso en el proceso de escritura. Para él empezó siendo una cosa, luego fue otra cosa, pero las mezcló. Bueno, luego podremos hablar un poco del tema también. Pues Juan, si quieres dar lugar a la lectura de esas palabras de María Calonge. Pues sí, María Calonge, su mujer de siempre. Recuerdo que una vez en una entrevista le preguntaban que si le importaba más una historia de amor, y decía que él vivía toda la vida una historia de amor y que la vivía todavía en presente. Voy a contar una anécdota antes de leer la carta, que me acuerdo ahora porque sé que cenasteis una vez y hablasteis de pescado 200 horas. Y ya, bueno, pues una vez hace años, yo no recuerdo cuántos, María Calonge, su mujer, se puso mala. Y entonces me llamó y marché para Motril, llegué, una paliza, encima él no estaba ahí, estaba en casa, lo tuve que ir a buscar, bueno, la día. Y estuvimos en el hospital, luego no se murió, pero bueno, no, quedó mal, pero no pasó nada. Y fuimos después al acabar de allí, pues fuimos bueno, ya vamos a comer algo antes de ir para acá, me llevamos todo el día por ahí. Y no se me ocurre otra cosa que ir a un pakistaní, a cenar a un pakistaní, después de estar todo el día en un hospital y preocupados y tal. Bueno, hay una comida rarísima. Y entonces me suelta, pero como si yo dijese ahora, me pone una cerveza, me dice, no, yo es que si María se muere, yo me suicido. Pero lo decía como eso, como si yo te digo a ti ahora, si hace frío cerramos la puerta, ¿eh? O sea, para él era habitual. Era un hombre muy enamorado y María está muy delicada y no pudo venir ni siquiera a lo de que hicimos en Oviedo hace, bueno, Navidades más o menos. No, Navidades no sé cuándo fue, en marzo, así sería cuando estuvimos en Oviedo. Y lo que escribe es esto, y dice: saludos y gracias a todos y todas por estar aquí. Echo de menos a Mariano, todo lo vivido, todo lo compartido, emociones y letras. Siento la imposibilidad de mi presencia y hablo en mi nombre y en el de mi hija Úrsula, cuando os doy las gracias, especialmente a Jorge Salvador, editor y por quien sentía especial cariño, a Jesús Palacios, a su hermano y a la organización de la Semana Negra tan afín para él. Mariano disfrutó, sufrió y enriqueció la literatura intensamente, igual que vivió su vida, nuestra vida, como era él. Escribir siempre fue su mundo y no puedo dejar de agradecer el que me hiciese partícipe. Lo echo mucho de menos. A él le gustaría este reconocimiento, pero sobre todo le gustará que se le recuerde por sus letras, sus libros, sus ensayos, sus artículos, donde se desnudaba para vosotros. Seguro que este homenaje le saca una sonrisa, seguro que sigue escribiendo. Así que una vez más, gracias de su parte y de la mía, y nunca dejéis de leer. Esto es lo que escribía María Calonge. Lógicamente, yo soy simplemente el transmisor de este escrito de una mujer que, como digo, muy delicada, pero excesivamente. Una cosa que me acordé ahora es que Mariano no tenía nada de añoranza de lo antiguo.
siempre dice que no quería vivir con la añoranza de los 60 y 70, de la década de los 60 y 70, que coincidieron con su juventud. Quiero vivir en el presente, dice, pero aquellos años todavía influyen en la gente de hoy. Vivimos en un tiempo aburrido, consideraba que vivimos en un tiempo muy aburrido. Otra tontería que voy a contar. En el año 73, es que cuando se habla de él y dice, "Joder, ¿quién lo iba a conocer? ¿Quién iba a venir?". Tengo un recorte aquí que tengo en mi casa del año 73 de una revista asturiana y dice Vanguardia Asturiana. Lo voy a leer, es un poco largo, pero es inmejorable. Y dice, todos lo han dicho, parece de mentira, pero está escrito así de verdad, ¿eh? La vanguardia literaria española ya tiene un nombre y un título. Mariano Antolín Rato, cuando 900.000 max aprox. Es el título de la imaginación, escribía el novísimo Guillermo Carner en el suplemento literario de Informaciones. Es el Barros español, dijeron los de Triunfo, los discípulos madrileños de Nietzsche y los amigos del Círculo Lendínez. Es el primer asalto con éxito a las sagradas estructuras de la novela decimonónica, a esa inexpugnable Bastilla que ni siquiera lograron rozar con sus ballestas a aquellos chicos de Lara y Barral en su intento de proporcionarse como nuevas. Es la derrota literaria de muchos especialistas en caminos, canales y puertos novelísticos que tratan la frase literaria como si el asunto consistiera en la adjetivación, en un simple arreglo de ingeniería. Me parece que quien lea esto no coge un libro de Mariano en la puta vida, vamos, creo que continúa. Y la noticia nos añade muy directamente, porque Mariano Antolín Rato es asturiano, nada menos que de Lastres, y la editorial que se atrevió a retar públicamente a los gurús de la industria cultural también es asturiana, por más señas, Azanca. La divulgadora en España de las obras de Burros, la que editó Etnología y Utopía de Gustavo Bueno, etc. Dentro de unos días acaba esto. Nuestro crítico de libros intentará reducir, entre comillas, el libro del asturiano Antolín en su sección. Lo sabemos condenados al fracaso porque el texto de Mariano es irreductible. Nosotros solamente queríamos advertir y el que avisa no es traidor. Para público conocimiento ofrecemos esta imagen del escritor, obra de una gran fotógrafo llamada Anna Müller, que pronto instalará en esta región sus trastos de crear arte. Quien lea esto en el 73, supongo que cerraría esto. Dijeron, mira qué tío más guapo, qué foto más buena, pero vamos, supongo que no estaría dispuesto a comprar un libro que se llamase cuando 900.000 match aprox. Por último, una cosa muy graciosa que todavía recordé el otro día, él había cosas que nunca pronunciaba. El dictador no pronunciaba, decía que si hablaba de él, que le saldrían llagas en la boca. Entonces decía siempre así, pues eso, lo que era un snob. Era divertido y no me rollo más, que soy muy pesado. Ya si me queréis luego preguntar alguna cosa curiosa, bien, si no, pues muchas gracias. Bueno, eso también que quede claro, que estáis invitados todos y todas a participar si os apetece intervenir y preguntar algo a Juan o a Jorge o incluso a mí. No tenéis nada más que levantar la mano e intentaremos pues, resolver vuestras dudas o contestar vuestras preguntas. Entre tanto, a mí sí me gustaría añadir que a pesar de que sonara tan altisonante esa reseña de la época, no dejaba de tener cierta razón. Y que es verdad que el impacto, como os decía antes, en los lectores, yo era muy joven todavía entonces, no había leído aún a Mariano, ni siquiera ni a William Burroughs, porque tenía entonces como 9 o 10 años. Pero no estaba ya muy lejos de leerlos, porque empecé precoz y aunque empecé por Julio Verne y Emilio Salgar y Stevenson, muy pronto llegué también ya a la generación beat y a ese tipo de locuras, Y sobre todo yo entré también mucho en la obra aquella de Mariano a través de mi afición por la ciencia ficción,
que era un género entonces también muy desprestigiado, muy machacado, que la crítica oficial no reconocía casi como tal, pero que sin embargo pues una persona como Mariano, que era un hombre muy culto y erudito y que leía y traducía a estos autores anglosajones que habían hecho un tipo de literatura que, si no era estrictamente ciencia ficción, era muy afín, muy cercana, ¿no? Y eso se nota mucho en estas primeras novelas, en De Vulgar y Ciclón B Manifestante o en 400. No voy a decir muchas veces más los títulos porque son muy largos y se nos va la noche con ellos, ¿no? Pero son novelas que estaban muy imbricadas ahí. También se reseñaban mucho en los fanzines de ciencia ficción de los años 70, en la revista Nueva Dimensión, donde se le saludaba también, bueno, pues como un autor que desde otra óptica estaba tratando el género. Entonces sí que realmente es muy triste para mí como crítico y como hasta cierto punto historiador de la literatura contemporánea y sobre todo del género fantástico y de ciencia ficción y vanguardista, por decirlo así, ver cómo con el paso del tiempo pues se olvida este impacto que tuvo Mariano en las letras españolas, se olvida lo importante que fue y la cantidad de fronteras que rompió y de caminos que abrió junto también a otros compañeros más o menos de generación a los que muchos de ellos conoció o fueron afines, pues como Eduardo Aro Ibars, como Leopoldo María Panero, como Rafael Llopis, como tantos otros a los que en una larga vida de traductor, de editor, de lector y de escritor, pues fue conociendo, ¿no? Todos forman parte cada uno de su padre y de su madre, como decía en el artículo que publicaba hoy en A Quemarropa al respecto, pero todos compartían unas inquietudes literarias, culturales, que no se limitaban al realismo y el costumbrismo carpetobetónicos que dominaban la España del franquismo, sino que eran de un ámbito muy internacional, que eran muy abiertos a todas esas influencias, muy cosmopolitas, ¿no? Eran gente que aquí la gente estaba escuchando a Julio Iglesias y a Rafael, y ellos estaban escuchando pues a la Soft Machine y a los Doors y trayéndose discos de Jimi Hendrix y de Genesis y tal, desde Londres a España, y cambiándoselos entre ellos y viviendo y haciendo posible también a los españoles vivir otra cultura y vivir otro mundo. Y es muy triste, ¿no?, que de alguna manera en un momento determinado le costara a Mariano encontrar editores o encontrar quien le siguiera publicando cuando sus novelas seguían siendo en otro registro literario más accesible, más clásico, pero igualmente brillante, pues seguían siendo estupendas novelas, y él seguía indudablemente, como ha sido hasta el último momento, siendo un gran escritor. Yo creo que es un síntoma muy triste del estado de la cultura y de la literatura en nuestro país, ¿no? El llegar a ver esto a lo largo de nuestra vida, ¿no? No sé lo que piensas tú, Jorge, a este respecto, ¿no? Bueno, yo recuerdo una conversación en la que él se sorprendía de que yo le publicara La Suerte Suprema. Decía, ¿pero por qué me publicas esta si no vende? Y yo, porque es buena, nada más. Y si no vendes, pues venderás. Y si no vendes, da igual. O sea, esta novela hay que publicarla, ya está. La editorial Pez de Plata funciona así, ¿no? Apartamos los criterios comerciales y nos centramos en la literatura, que es de lo que se trata. Y no es que me sobre la pasta, peleo mucho por cada libro y bueno, a veces sale mejor y a veces peor. Pero bueno, la filosofía es esa exactamente. Y bueno, respecto a su última novela, como un año antes, creo que fue como a principios del 2024, yo creo que él, una vez que hablamos, me dijo que ya estaba escribiendo, ¿no? Que estaba escribiendo la novela, y me dijo, es un western. Y yo, joder, qué interesante, un nuevo registro, no sé. Como 2 meses o 3 después me llamó y me dijo, no, pero lo del western ya como que ya lo he descartado un poco, y ahora es que va a ser una novela que tiene que ver con el cine clásico, bueno, por ahí no me desvelo mucho.
Y ya, cuando leí la novela ya terminada, pues comprendí un poco ese proceso que tuvo. Es un western, es una novela sobre el cine clásico y es una novela como sus dos últimas novelas, que es una historia de amor. Es una historia de amor imposible, o en el caso de Silencio tras un telón del sueño, pues en clave más realista. En La suerte suprema, pues algo más apocalíptico, tecnológico, un amor de una, bueno, pues de una mujer que no existe en realidad. Y en este caso, pues recupera un poco esa historia del amor imposible, metiéndola en un... Voy a contaros un poco cómo empieza la novela para explicaros solo un detalle y que os podáis imaginar el resto. Empieza la novela con un escritor, que podía ser él, en una cabaña, en medio de un bosque o de un monte, en total soledad. Y es un escritor que está escribiendo en ese momento, y a través de la ventana de la puerta cristalada de la cocina, pues empieza a ver algo amenazante, ¿no? Al principio no sabe lo que es una figura cambiante que se va acercando, de repente desaparece, se da la vuelta y vuelve a aparecer, pero no sabemos lo que es. Y entonces el escenario que él está viendo y que conoce de fuera de la casa, a través del cristal, también empieza a cambiar, porque pues, la sombra que ve debajo del árbol de repente se convierte en una roca. De repente la rama del árbol que cae sobre la roca ya no es una rama, sino es un rifle que le está apuntando. La sombra amenazante ya no es la sombra amenazante, sino es el forajido que sujeta el rifle detrás de la roca y le apunta directamente. Está convirtiendo la escena que está viendo en un western, probablemente en una película que existe o no existe, eso no os lo puedo decir, pero es así. Vamos a ver una novela en dos planos, repleta de imaginación, repleta de cine, repleta de humor, repleta de sexo también, y una historia maravillosa y muy, lo que decía antes, con unas pinceladas que recuerdan a su obra de los años 70. Y no sé, a mí me encantó y espero que la podáis leer en octubre. Un silencio visible. Bueno, la verdad es que con esa descripción, a todos los que somos amantes de la literatura de Mariano y también de la literatura así, un poco raruna en general, pues ya nos apetece, pero muchísimo, ¿no? Y para mí resulta fascinante, y eso es una cosa que también me sorprendió mucho y muy positivamente cuando conocí a Mariano en Pravia, esa ilusión que tenía todavía por la creatividad, esa emoción que tenía cuando te contaba los proyectos en los que trabajaba, y esa capacidad para seguir elucubrando, imaginando formas distintas de contar las historias, en fin, un anhelo todavía de contar y de hacerlo de una manera original, personal, que ojalá lo tuvieran para sí muchos escritores jóvenes que andan por ahí. No diré nombres ni mucho menos, pero me emocionaba ver esa capacidad juvenil que tenía todavía para transmitirte sus ansias de escribir y de crear, ¿no? Que como tú dices, pues él pasó temporadas o épocas literarias muy distintas, pero en todas sus novelas, en todo su desarrollo como escritor, sigue presente esa imaginación desbordante, esa pasión por contar, esas historias de amor fou, esa cosa contagiada, ¿no? de los autores que a él le gustaban de la literatura anglosajona e internacional.
Sí, yo creo que una cosa muy importante de Mariano es que, o sea, que es desde el punto de vista de un editor sobre todo, pero que debería serlo desde el punto de vista de cualquier lector, es sobre todo la ruptura. O sea, que él hacía lo que le daba la gana. No era un escritor a la caza de una tendencia. No era nada de esto. Era alguien que tenía en la cabeza un mundo y una manera de expresarlo. Y lo hacía y joder, es un valor, es una virtud hacer eso sin importarte cualquier otra consideración. Para mí, vamos, escritores de ese perfil son los que quiero en mi equipo. Y otra cosa, al hilo de lo que decías de que lo llegas, no sé si lo has dicho, lo estaba pensando yo mientras lo decías, de comparar con el entusiasmo de un niño. Eso, yo cuando hablé con él y me dijo que había terminado la novela, o sea, te transmitía una sensación de felicidad que también me recordó, y es paradójico que esto suceda en escritores ya mayores, porque me pasa lo mismo con Jorge Ordaz. A Jorge Ordaz, cuando quedaba conmigo y me decía, terminé la novela, es que le brillaban los ojos. Entonces, esa pasión, esa manera de entender la escritura y la literatura es lo que los hace de verdad admirables. Sí, yo añadiría a ese respecto también, por mi breve experiencia personal, lo mucho que también le emocionaba que te hubieran gustado sus libros. Es verdad. O sea, esa sensación de decir, hombre, si, tampoco es para tanto. Sí. No, o sea, yo lo he hecho lo mejor posible, pero como diciendo, vaya, jolines, pues no sabía yo que era tan divertida, no sabía que era tan buena. Y eso te llegaba al alma, porque decías, hombre, estoy hablando con alguien que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, me ha sorprendido con sus novelas a lo largo de toda mi vida, me ha influido, me he educado con los autores que él ha divulgado y traducido, y sin embargo le veías eso, el decir, pues no entiendo muy bien por qué os gustan tanto, pero me alegra mucho. Sí. No, y con él, yo me acuerdo de hablar con él, bueno, y tú, que lo presentaste y que estabas en el jurado, la ilusión que le hizo recibir el premio Celsius en el 2019 o el 2020, fue acojonante. O sea, estaba muy contento, muy contento. Pues no sé si tenéis alguna pregunta o queréis añadir algo. Si no es así, yo casi ya le daría la palabra a Juan una vez más para que fuéramos despidiendo el acto con algún recuerdo, alguna memoria que quieras añadir más acerca de tu hermano. No queréis preguntas, queréis que nos vayamos. Muy bien. Mira, lo que es el cine clásico, lo que es el amor en la obra de Mariano, él siempre pretendía, ya dijimos que era muy snob, que el momento de su muerte pudiese decir, como el general Custer dice a su novia en Murieron con las botas puestas, sabían que iban a morir, que los iban a matar los indios, y entonces dice, señora, fue un placer pasar por la vida con usted, al lado suyo. Me parece, siempre lo decía, que lo iba a decir y tal, luego no hubo opción, claro, pero me parece que de alguna manera condensa esa manera de lo que era querer a la gente, querer a su gente, Mariano, y sobre todo, dijisteis muy bien, el interés que tenía, esto siempre lo cuento porque era horrible, el interés que tenía por aprender, tú le dices ahora, que haces bombillas incandescentes, pues te puede estar preguntando hora y media, oye, ¿cómo es el hilo? ¿Y cómo se pone? ¿Derecho? ¿Al revés? Tal, no sé qué, pero siempre, pero con un interés que le gustaba mucho, ¿eh? Por eso digo que era un hombre sabio, pero era también un hombre muy cercano y muy divertido. Yo, como veis, lo echo mucho de menos. Bueno, yo solo puedo... Bueno, sí, lo sigues.
Añadir por mi parte que para mí fue un absoluto placer y honor el llegar a conocerle, aunque fuera brevemente, pero esas 2 ocasiones en las que tuve la oportunidad de hablar con él largo y tendido y de tomar alguna cerveza también allí en Pravia y para mí yo las atesoro y las guardo como algunos de los momentos más importantes de mi vida. Por fortuna en mi profesión he tenido esas oportunidades de conocer a algunos de mis grandes ídolos literarios, cinematográficos, culturales y desde luego uno de los que mejor recuerdo y una huella más duradera e imborrable han dejado en mi existencia es el de haber conocido a Mariano Antolín Rato y sobre todo tener en cuenta lo que decía María en esas letras. No nos ha dejado del todo, nos ha dejado una grandísima obra, un gran testamento literario y aquí están las novelas últimas que son estupendas, está esa novela póstuma que pronto podremos leer todos, así que eso es algo bueno que tienen los grandes escritores y a lo mejor también los pequeños, que es que cuando mueren nunca mueren del todo, porque mientras haya lectores y mientras haya gente inquieta que siga abriendo esas obras y leyendo lo que escribieron, seguirán viviendo no en el recuerdo de unos pocos, sino el de unos muchos. Y aunque aquí ahora mismo nos hemos reunido unos poquitos solo, hay muchísimos que hemos crecido y que hemos aprendido a lo largo de los años gracias a las novelas de Mariano, gracias a sus artículos, que compartimos muchos de sus puntos de vista en torno a muchos temas, incluido el polémico tema de las drogas recreativas y que su valentía a lo largo de los años en mantener tanto su trabajo literario de forma absolutamente personal e irreductible, sin moverse de sus posiciones y también en ese sentido pues su trabajo por la libertad de expresión y por la legalización de las drogas y demás es toda una lección ejemplar para todos los demás y para todos los que seguimos aquí después de que él haya partido pero nos haya dejado este testamento literario inmenso. Bueno, yo iba a decir más o menos lo mismo que él, lo que pasa es que él lo dice mucho mejor que yo. Entonces nada, solo comentaros que el mejor homenaje quizá que le podemos hacer es leer su obra y no solo la que ahora tenéis aquí delante, que es la de Pez de Plata, sino toda, porque en alguna carpa, bueno, iba a decir cochambrosa, pero no quiero, perdón. En alguna carpa, en alguna librería de viejo, en algún mercadillo, donde sea, se pueden encontrar y todas merecen la pena. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.